Hola, bienvenido una vez más a tu programa Mundo Natural. Hoy vamos a estar hablando sobre el balance. Vamos a estar hablando sobre unos nuevos conceptos porque la medicina está cambiando. Hay 5 aspectos de la nueva medicina. Las cosas están cambiando de una manera acelerada. Ustedes están viendo ahora el uso de los teléfonos inteligentes, cómo ha afectado nuestra vida. Ustedes están viendo cómo la tecnología cada vez más se integra en nuestro diario vivir y nos va cambiando poco a poco. Algunas personas se aferran al pasado, otras personas adoptan la tecnología como un nuevo método de vida, pero lo que sí sabemos de verdad es que la tecnología nos va a seguir cambiando y nos va a seguir llevando a una nueva forma de vivir. Y aquellos que nos resistamos a la tecnología, nos vamos a quedar atrás. Aquellos que aprendamos a usar la tecnología, vamos a adelantar, vamos a seguir hacia el futuro con lo que la tecnología tiene que ofrecer. Lo importante aquí es tener entendimiento de cómo esta tecnología nos afecta y cómo nosotros podemos crear un balance. Y el tema de hoy lo he bautizado balance para que podamos crear esa palabra como una nueva palabra en nuestro léxico, porque la pérdida de balance es lo que está creando muchas de las crisis que estamos viendo hoy en día, no solamente a nivel de salud, que es lo que yo discuto, sino también a nivel social. Vamos primero a entender cómo la tecnología va a cambiar la medicina. Hay 5 aspectos de lo que es, lo que será y lo que ya es la nueva medicina. El primero es que es mixta. Ya la medicina moderna no va a ser solamente alopática, no va a ser solamente con el uso de drogas. Es una medicina mixta, es una medicina que tiene el entendimiento que tiene que tomar los beneficios de la medicina alopática o de droga y de la medicina natural. Ya no va a haber más ustedes y nosotros, va a haber una integración, una mezcla de las dos medicinas. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que se convierte en una medicina de diagnóstico. Ya no hay que ocultar, ya no hay que tocar. Tú das un listado de síntomas, ese listado de síntomas se meten en una computadora, te dan un listado de posibles diagnósticos y de acuerdo a resultados de laboratorio, ese diagnóstico se define y una vez que se tiene un diagnóstico, automáticamente te va a aparecer cuál es el medicamento que tú vas a tener que utilizar para manejar esos síntomas o condición. O sea que va a ser una medicina 80% diagnóstico. Todo va a estar basado en un diagnóstico. Lo curioso de esto es que tú vas a poder tener una tablet y vas a poner visita al doctor y tú tocas un botón y ¡pum! Va a aparecer tu médico al otro lado de la tablet donde te va a decir: hola María, ¿cómo estás? Dime qué te pasa. No, doctor, es que yo me siento esto y me duele la cabeza y ¿qué comiste ayer? Y entonces te va a hacer una serie de preguntas y entonces el doctor te va a enviar o unos medicamentos a tomar si con lo que ya descubrió de ti tiene un diagnóstico, te va a enviar una receta a la farmacia o te va a enviar unos laboratorios y tú vas a ir a ese laboratorio y te vas a hacer los exámenes que él envíe. Posteriormente los laboratorios van a ser enviados electrónicamente al doctor y el doctor va a decir: María, hola María, ¿cómo estás? Tú sales en la tablet y van a hablar y tú le vas a decir: ya tengo los laboratorios, tienes esto, tómate esto. Te envié la receta a tu farmacia. O sea que ya María no va a tener que trasladarse a un consultorio a ver a un médico y esperar 4 o 6 horas que la atiendan, porque María va a tener su acceso a su médico por internet. Es revolucionario, es diferente, pero esa es la medicina a la que nos va a llevar y a la que ya nos está llevando esta tecnología. Tú vas a pagar la consulta en el momento, vas a pasar una tarjeta de crédito para pagar tu deducible o a lo mejor ya tienes un plan médico que te incluye este tipo de visitas y no tienes que pagar nada. El tercer aspecto de la medicina moderna va a ser que es integrativa. ¿Qué quiero decir con integrativa? Que ya no va a depender solamente de tómate este medicamento y vete,
los médicos van a tener un entendimiento de que tienes que cambiar tu estilo de vida, que tu ejercicio, tu dieta diaria, tu estilo de vida tiene un impacto en tu salud, y ellos van a estar cuestionando y obligándote y recomendando cambios de estilo de vida para preservar la salud. Porque el cuarto aspecto de esta medicina es que va a ser una medicina preventiva. O sea que al ser integrativa y entonces hablar de la vida espiritual, hablar de tu vida emocional, hablar de tu dieta, hablar de tu estilo de vida, se convierte ahora en una medicina preventiva. Porque todo el énfasis de la medicina moderna va a estar basado en mantenerte sana, mantenerte sano, en vez de estar bregando con la condición. O sea que cada vez más la medicina se va a ir moviendo gracias a la tecnología por medir tu pulso, por tener tus niveles de azúcar, por ver electrónicamente. Tú vas a tener un aparatito pegado en el brazo y eso le va a decir al médico si estás durmiendo bien, si te despertaste muchas veces en la noche. O sea que van a haber muchos aspectos de tu salud, sea alguna arritmia cardíaca, cómo está tu presión arterial, cómo está tu pulso, cómo está tu estado de ánimo, cuántos pasos diste en el día. O sea que nosotros vamos a tener con una información de un aparatito que va a estar pegado a ti como un reloj, y esa información va a ser enviada continuamente a una base de datos que nos va a dar un entendimiento de qué tipo de vida tú estás llevando. Entonces tú a mí no me vas a poder venir con el cuento a decirme, no, yo estoy caminando todos los días media hora, porque yo lo voy a saber. Este aparatito me va a decir a mí que no, que tú caminaste media hora, pero en tu casa, del televisor a la cama o del televisor a la cocina, pero que tú realmente no hiciste ningún tipo de ejercitamiento. Entonces esa es parte de la nueva medicina, y esto va a tener un impacto en tu vida y va a tener un impacto de qué tipo de balance tú llevas en tu vida. El quinto aspecto es quizás un poco más problemático, porque hay médicos que les gustan las emergencias, estar allí en el salón de emergencias, de urgencia, cuidando a un herido, de un enfermo, llegó con un infarto, con un derrame, pero ese va a ser el 20% de la medicina. La mayoría de los médicos van a estar en las consultas de las que le hablé, donde van a estar frente a una computadora, una tableta, y te digo, estas compañías de planes médicos te van a dar una tableta que tú nada más que vas a apretar el botón y ahí se va a grabar todo lo que tiene que ver con tu salud. Ahí tú vas a llevar un récord de lo que comiste, ahí vas a poder hacer preguntas sobre qué comer, y vas a ver dietas, vas a tener una parte donde vas a poder ver un menú de lo que puedes comer en el día, vas a contar calorías, etcétera. Toda la información nutricional de estilo de vida va a estar plasmada en esa tableta, y los médicos que tú tengas van a tener acceso a esa información. Entonces, poco a poco, ya solamente un 20% de esos médicos estarán trabajando en hospitales, estarán trabajando en un medio ambiente donde estaremos manejando crisis, pero ese no va a ser el típico médico. Ese va a ser un médico especializado en salas de emergencia de manejo de crisis. El 80% de los médicos van a estar en áreas de prevención, y el 20% van a estar cuidando aspectos críticos, de emergencias, de imprevistos, de accidentes y este tipo de cosas. Es importante que tú tengas el entendimiento a dónde la tecnología te lleva, porque para poder tener salud hay que tener entendimiento de cómo preservar el balance, ¿ok? Y tenemos que tener un balance biológico-físico, tenemos que tener un balance emocional del alma, y tenemos que tener un balance espiritual. Vamos a pasar ahora a la pantalla, donde te voy a explicar cuáles son esos tipos de balance y cómo tú puedes obtener cada uno de ellos. Como estábamos hablando anteriormente, vamos a comenzar la explicación con lo que es el balance biológico. Entonces vamos a hablar de balance biológico. ¿Cuál es ese balance biológico? De acuerdo a la explicación que estábamos dando, es el balance del cuerpo. Tenemos que aprender que para poder tener un balance biológico o físico,
necesitamos entender que la salud se pierde o se tiene cuando se pierde este balance. ¿Okay? Digamos que este es el cuerpo humano, ¿verdad? Uno se enferma de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Uno se sana de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Tenemos que tener entendimiento de este principio que se llama la ley de Hering, porque si nosotros no sabemos esto, vamos a desproteger nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos enfermamos siempre de aquí hacia arriba y de afuera hacia adentro. Pero cuando buscamos nuestra salud, comenzamos de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Por eso es que siempre hablamos de la importancia del control mental o de utilizar nuestra mente para el efecto curativo. Una persona que se siente enfermo y piensa como un enfermo, va a estar enfermo y le va a ser mucho más difícil lograr un estado saludable. ¿Por qué? Porque está continuamente enfocado en la enfermedad. Y nosotros queremos cambiar el paradigma y queremos ayudarte a conseguir este balance biológico o físico, comenzando por el cerebro. La mayoría de las enfermedades o los desbalances que se crean en el cuerpo viene por la falta de limpieza interna. Estamos intoxicándonos con alimentos, con el medio ambiente, estamos intoxicados emocionalmente y eso hace que nosotros nos enfermemos. Nosotros tenemos dos pilares fundamentales en la salud, que son el sistema nervioso. Vamos a hablar del sistema nervioso y el sistema hormonal. Siempre hemos estado hablando de estos dos sistemas como dos sistemas pilares en nuestro cuerpo. El sistema nervioso es el que está compuesto por los nervios, los que transmiten la corriente, y el sistema hormonal podemos hablar que es el sistema químico, que es el que mantiene el balance químico en el cuerpo. Un desbalance en la tiroides, un desbalance en el páncreas, un desbalance en los ovarios, un desbalance en las glándulas adrenales, en los hombres en la próstata. Cualquier desbalance de esas glándulas va a provocar un desbalance químico, ¿ok? Primordialmente va a provocar un desbalance químico. Mientras que este va a provocar un desbalance eléctrico. ¿Por qué eléctrico? Bueno, porque es el sistema nervioso el que le compete controlar la corriente o el nivel energético de los órganos. Ahora, siempre en el pasado hemos hablado de lo que es el nivel de salud óptimo, representado por I, y X representa tiempo. ¿Ok? Y entonces, lo ideal para nosotros es que con el pasar del tiempo, un ser humano normal tuviese una curva que va decayendo en salud. Y entonces, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, llevara una caída lineal. Lo que está pasando hoy en día es que el nivel de salud cae y cuando llegamos como a los 50 hace esta curva. En estas líneas encontramos diferentes síntomas que van apareciendo con el tiempo. Me empezó a doler la cabeza, dejé de dormir, me duelen las coyunturas, tengo mala circulación, y empiezan a aparecer estas condiciones con el pasar del tiempo, y cada vez que esta curva baja y pasa por una línea de síntomas, aparece un síntoma nuevo. Y luego aparece otro síntoma, y luego aparece otro síntoma, otra
condición, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, la medicina moderna, que ya les expliqué, va a cambiar en su forma de ver cómo manejar este desbalance. Nos ha estado tradicionalmente dándonos unos medicamentos, unas drogas para ocultar o tapar el síntoma. Para que la persona, mientras está bajo el efecto de la droga, no sienta el síntoma. Pero lo que pasa es que la condición sigue avanzando y cada vez peor, porque con el pasar del tiempo, esta curva es mucho más, va llegando a un momento donde vamos a colapsar. Entonces, en vez de tener una curva lineal, progresiva, natural de envejecimiento, tenemos lo que yo llamo como un envejecimiento prematuro. O sea que esto que está aquí, este fenómeno que estamos viendo aquí, ¿okay?, yo lo llamo envejecimiento prematuro. Y este envejecimiento prematuro no es más que un desbalance no cuidado, por eso se convirtió de balance en un desbalance, porque hablábamos de que el balance es salud y hablamos que un desbalance entonces, cuando tú tienes este proceso que está aquí, tú estás sufriendo de un envejecimiento prematuro o un desbalance, y ese es el culpable de todas las enfermedades. Ahora, no podemos hablar solamente de un balance físico, porque nosotros no solamente somos un cuerpo biológico, no somos un motor. Lo que diferencia al cuerpo humano de una máquina es que nosotros tenemos dos aspectos adicionales. Tenemos el aspecto de nuestra alma y tenemos el aspecto de nuestra parte espiritual. Cuando no hay balance, no se puede tener salud. Les voy a explicar con más detalle por qué esto es tan importante. En la primera parte del programa les explicaba hacia dónde nos lleva la medicina moderna, que la tecnología nos va a cambiar nuestra vida y que nosotros vamos a tener que ir incorporando la tecnología si queremos tener una vida saludable. Y hay muchos aspectos positivos de esta nueva forma de la medicina. Hablamos que la medicina era mixta, que era integrativa, que era ahora más dedicada hacia la prevención que hacia la acción de emergencias. Y posteriormente les explicaba la importancia de crear un balance físico, un balance emocional y un balance espiritual como la forma adecuada y correcta de tener salud. Pero es importante darte unos ejemplos específicos de cómo tú puedes obtener, por ejemplo, un balance emocional. Nosotros hablamos de nuestras emociones: dolor, envidia, rabia, todas estas emociones que nos cargan y que nos enferman, resentimientos, falta de perdón. Pero muchas de estas emociones nosotros no tenemos el entendimiento que son evocadas porque el cerebro, que es el órgano que controla las emociones, está pasando por un proceso en donde no tiene la nutrición adecuada, no tiene la circulación adecuada, por ende no tiene la oxigenación adecuada, y por la deficiencia o el desbalance de los nutrientes que estamos consumiendo, el cerebro no se está reconstituyendo. El cerebro empieza a envejecer, el cerebro empieza a oxidarse y hace más factible la presencia de emociones que nos pueden llevar a sentir depresión, ansiedad, insomnio. Y cuando tú te sientes un poco más triste y no estás descansando o durmiendo lo suficiente y cualquier noticia te pone ansioso o ansiosa, entonces tú vas a romper un balance y vas a actuar de una manera diferente a si tú cuando recibes noticias estás calmada, si tú dormiste tus 8 horas o si tú tienes una salud cerebral como corresponde. La salud del cerebro entonces pasa a ser el factor número 1 de importancia para determinar la salud
emocional. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos yendo a psicólogos que nos ayudan a identificar dónde está el problema en nuestras vidas. Hacemos unas dinámicas de limpieza, lloramos, vertimos nuestro tóxico emocional y lo sacamos, y eso nos da una tranquilidad. Pero no estamos corrigiendo el aspecto físico del cerebro, que es donde se alberga el detonante de este tipo de pensamiento. El pensamiento no ocurre por sí mismo, el pensamiento sale de una parte del cerebro. Vamos a hablar de una parte del cerebro que se llama, de la cabeza, que se llama cerebellum. El cerebellum es responsable del movimiento motor. Si tú no tienes buena oxigenación y buena nutrición del cerebellum, tú vas a empezar a caminar desbalanceadamente, porque el caminar es un proceso de balance. Por eso que tú mueves las manos, y al tú poner las manos atrás o dejar de mover las manos, tu cuerpo empieza a moverse de una manera diferente porque empieza a buscar el balance. ¿Qué pasa? Que cuando tú no tienes una buena nutrición en el cerebelo y no hay una buena oxigenación, es posible que tú levantes más un brazo que el otro, es posible que afinques más una pierna que la otra, es posible que voltees más la cabeza de un lado al otro, y este tipo de movimiento trae un desgaste del órgano, y es por eso que te va a doler más una pierna, es por eso que se va a desgastar primero una cadera, es por eso que vas a tener desviaciones de columna, porque vas a perder el balance motor. Ese balance motor viene dado por el cerebelo. Entonces, nosotros necesitamos nutrir nuestro cerebro para tener un balance mental, emocional y para tener un balance físico o motor. Entonces, cuando nosotros vamos a identificar qué suplementos naturales yo debo tomar para tener salud en el cerebro, nosotros podemos hablar de NeuroCare. Pero NeuroCare, a pesar de que te ayuda en muchos aspectos, es más dirigido hacia la memoria. Y nosotros cuando hablamos de cerebro, inmediatamente pensamos en memoria. No relacionamos todas las múltiples funciones que sean en el cerebro. Por ejemplo, el balance hormonal del que les hablé anteriormente se da en el cerebro, empezando por una glándula que es la glándula pituitaria. La glándula que controla tu sueño, que es la glándula pineal, también se encuentra en el cerebro. Entonces, si tú tienes pobre oxigenación, si tú tienes mala circulación al cerebro, si tú no tienes nutrientes llegando al cerebro, entonces va a provocarse un desbalance en esas glándulas que van a provocar un desbalance hormonal en todas las glándulas. La glándula pituitaria controla tu sexualidad, controla tu páncreas, controla tus glándulas adrenales, controla tu tiroides, porque esa es la que armoniza el sistema hormonal de tu cuerpo. Es por eso que cuando hablamos de salud hormonal, de salud del sistema nervioso, tenemos que ir al cerebro y tenemos que nutrir al cerebro de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Bueno, vamos a combinar el NeuroFlow, el NeuroCare, y vamos a dar el NeuroSleep, suplementos de sueño. O vamos a buscar qué combinación se requiere para tener el balance que tú estás buscando. Si te sientes más ansiosa, vas a tener un suplemento. Si te sientes depresiva o triste, vas a tener otro tipo de suplemento. Si te sientes que tienes una tensión muscular muy grande porque el sistema nervioso te tiene trinca, vas a necesitar un NeuroRelaxer. O sea que tú tienes una gama de suplementos de la línea Brain Health que van dirigidos a crear una armonía física para poder traer la armonía emocional. Entonces, hay personas que quieren leer la Biblia y la ansiedad no las deja. Hay personas que quieren leer la Biblia y empiezan a leer y a los 5 o 10 segundos su mente está en otra cosa, porque no se pueden enfocar, porque no se pueden concentrar. Eso no pasa por falta de amor a Cristo, eso no pasa porque no estés convencida de lo que estás leyendo, eso pasa porque hay unas partes de tu cerebro que no te permiten enfocarte y hay que nutrirlas de una manera especial. Y para eso tenemos Focus Now, tenemos Calm Now, tenemos diferentes suplementos que te podemos dar para ayudarte en ese enfoque que tú necesitas para poder
hacer tus cosas, para poder leer las noticias sin que te alteres, para poder leer tu Biblia, para poder ayudar a tus hijos con las tareas o tus nietos con las tareas, es importante que tú también te nutras. Nosotros vemos a los niños hoy en día más hiperactivos que nunca y todas las maestras se están quejando de la hiperactividad, pero también cuando los niños están en su etapa de bebé, vemos qué despiertos son y nos sorprenden con sus ojos y con su viveza y cómo ellos hablan y cómo ellos se van incorporando a la familia de una manera tan acelerada que nos quedamos locos. Pero después, cuando eso se refleja, cuando empiezan a caminar, que empiezan a tumbar cosas y empiezan a correr entonces ahora estamos diciendo este niño es muy hiperactivo, o sea que lo que nos era gracioso al principio nos empieza a ser molestoso después. Estos niños requieren una nutrición especial y hoy en día lo que nosotros le ofrecemos nutricionalmente a ellos, empezando por la fórmula de bebé, son muy peligrosas. Nosotros les estamos dando la nutrición equivocada y estamos creando deficiencias desde la alimentación de la infancia. En vez de darle pecho el mayor tiempo posible, es que nos duele, no es que no me sale leche y entonces buscamos cualquier excusa para no darle pecho al bebé y entonces desproveer al bebé de esa nutrición tan esencial que es la leche materna. Hoy en día, el promedio de alimentación de leche materna de un bebé es menos de 3 meses. Hace 40 años atrás era 1 año. Eso tiene una incidencia directa en la conducta emocional del bebé. Sin embargo, estamos más preocupados por cómo se me va a ver los senos, que si se me van a poner, que se me van a caer, que me duele mucho y estamos muy enfocados en la parte estética o de sacrificio y no estamos pensando en el futuro de ese bebé. Hoy en día hasta es ofensivo que una mamá amamante en un área pública. Entonces vemos en los aeropuertos, ahora están haciendo como unos cajones para que la señora se meta y pueda amamantar al bebé, cuando antes tú lo que hacías era ponerte un pañito y ya. No sé, las cosas se están volviendo diferentes, ¿ok? Yo lo digo, se están volviendo locas, pero lo que quiero llevar es que nosotros tenemos una responsabilidad de nutrir nuestro cerebro. Y tú, te tomas un medicamento para el colesterol, te tomas un medicamento para la presión arterial, te tomas un medicamento para el dolor, te tomas un medicamento para dormir, pero no estás haciendo nada por tu cerebro y tú no entiendes qué tanto la salud de tu cerebro tiene que ver con todas las otras cosas que puedan estar en desbalance. Crea un balance en tu cerebro y vas a provocar un balance en muchas de las otras áreas, incluyendo la física y la hormonal. Llama ya al 787-795-8088, pide tu kit de NeuroCare y explícale a tu asesor de salud dónde está tu mayor necesidad, si es de dormir, si es de relajar tu cuerpo, si es de circulación, para crear un kit con NeuroCare y otros suplementos de Brain Health que te ayuden a crear el balance adecuado. Llama ya al 787-795-8088, 787-795-8088 y crea balance en tu cerebro. En Mundo Natural siempre decimos, los domingos acude a tu iglesia porque solamente Dios satisface. Dale salud a tu cerebro, crea balance en tu cerebro. Que Dios te bendiga.